esas clases siempre les ayudan porque ustedes pueden escucharme allí, eh, volver atrás, generar sus preguntas, etcétera. La idea sería que pudieran ver esos videos y venir con una lista de preguntas, pero bueno, no está funcionando de esa forma. De todas maneras, tienen todo el material bibliográfico, más las clases de apoyo de YouTube, más lo que veamos en esta tarde. ¿Mm? Alguien me dijo, no sé si por correo o en el grupo, que no estaba la clase 5. Este tema no estaba. ¿Es así? Por favor, si pueden desmutearse y corregirme. Este resumen de la clase 5 que contiene la unidad 4 y 5, ¿ustedes lo han recibido? A ver, en el chat me están Sí, respondiendo. profe. Sí, perfecto, porque hay un compañero, espero que me esté escuchando, o compañera, no recuerdo, que me manifestó que no tenía la clase 5, que lo que tenía era algo de física 2. Y puede ser posible porque en física 2 también lo pongo a veces de esta manera y quizás la he mandado mal. Entonces, si fuere ese el caso, que por favor lo chequee, este compañero o compañera, y lo vuelva a pedir en todo caso y se lo envío con todo gusto. ¿Mm? Igual yo voy a entrar en autogestión después a ver si está. Bueno, vamos al tema que nos ocupa, la energía de un sistema. En principio les voy a decir que la energía no se puede definir, pero sin perjuicio de esto, nosotros usamos una definición del libro para la energía, diciendo que es la capacidad que tiene un cuerpo o un sistema de cuerpos de producir trabajo. Es decir, para producir trabajo yo necesito gastar una cierta cantidad de energía. Entonces, una definición aceptada de energía es que esta es la capacidad que tiene un cuerpo o sistema de cuerpo, es mejor, un sistema de cuerpo de producir trabajo. En el sistema internacional, la unidad de energía es el joule, y el joule equivale a newton por metro. Newton multiplicado por metro es la unidad de energía, el joule. Y esta unidad de energía se utiliza para cualquier forma de energía. La energía nuclear, la eléctrica, la mareomotriz, la geotérmica, la eólica, la cinética, la potencial elástica, la potencial gravitatoria. Cualquier forma de energía tiene por unidad el joule. Esto es algo de lo que van a encontrar aquí en el Serway. Esto es interesante, el punto 7.1, sistema y sus entornos, que ustedes lo puedan leer porque tiene una definición bastante interesante para lo que es el contexto de la definición de energía. El punto 7.2 habla de trabajo de una fuerza constante. Y yo me voy a ir directamente, voy a dejar la demostración para ustedes. Fíjense, aquí tenemos un bloque que es desplazado de izquierda a derecha una cierta cantidad delta R vector, donde nosotros hemos visto en cinemática que el delta R es el vector de desplazamiento, que une el punto inicial con el punto final del recorrido. Ahora, ¿cómo se define el trabajo? El trabajo se define como el producto escalar o producto punto del vector fuerza F por el vector desplazamiento delta R. Cuidado en el examen. Saludo a la gente que está llegando recién y que me saluda en el chat. Cuidado con decir que trabajo es fuerza por distancia. Si bien a veces lo hacemos a eso, es peligroso, es un abuso del lenguaje y trae o da lugar a confusión. El trabajo de una fuerza, por definición, escuchen, ustedes le preguntan, ¿qué es trabajo de una fuerza? Ustedes responden, el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Se llama producto escalar porque el resultado es un número y ese número que le llamamos trabajo es lo mismo que energía en joule o newton metro. Ahora, ustedes saben de álgebra, vamos a la ecuación 7.1, que el producto escalar de dos vectores, vector f por el vector delta r, nos da un escalar y ese escalar es W, la energía.
Ahora, ¿cómo obtengo yo el escalar W? Como el módulo del vector F por el módulo del vector delta R por el coseno del ángulo comprendido entre el vector F y el vector delta R. Definición de trabajo de una fuerza. ¿Mm? O sea que acá en este tópico del libro lo que van a encontrar es lo que acabo de explicar. ¿Mm? Y fíjense lo que dice aquí el libro. Una consideración importante para un enfoque de sistema a los problemas es que el trabajo, en este caso de una fuerza, es una transferencia de energía. Por eso, en los fenómenos de transporte de energía, tomen nota de esto que no está escrito en el libro, en los fenómenos de transporte de energía, los dos mecanismos por los que se produce el transporte de energía es el trabajo y el calor, siendo el calor también una forma de energía. Repito, repito, anótenlo si quieren. En los mecanismos de transporte de energía hay que hablar siempre de dos formas en que se producen estos transportes de energía. Esas dos formas de transporte de energía o esos dos mecanismos de transporte de energía son el trabajo, que estamos viendo esta tarde, y el calor, que no es materia de este curso. Bueno, el croquis de la figura 7.4 solamente les va a mostrar que para el caso A el trabajo es nulo si producimos un desplazamiento horizontal. Porque si el desplazamiento es horizontal y la fuerza vertical, o sea, 90 grados, el coseno de 90 vale cero. La figura B y C va a mostrar que si la fuerza es contraria al desplazamiento, el trabajo es negativo. Y si la fuerza tiene el mismo sentido que el vector desplazamiento, el trabajo es positivo. Y la figura D es una situación intermedia entre las dos que acabo de mencionar. Una fuerza con un cierto ángulo θ respecto del vector desplazamiento. Habrá que calcular el coseno de ese ángulo para ver si es positivo o negativo y aplicar la fórmula que vimos hace un momento. El punto 7.3 no lo voy a explicar porque es la definición que ustedes conocen de álgebra, cómo justamente se define el producto escalar de dos vectores. Pero si bien no lo voy a explicar, me gustaría que ustedes lo vean porque es muy, muy importante el punto 7.3. Cuando llegamos al trabajo de una fuerza producido, podríamos decir, por una fuerza variable, la definición es exactamente igual a la que estamos viendo, con la única diferencia que, fíjense que como la fuerza va cambiando, fíjense las alturas de este valor fuerza, el módulo de la fuerza está cambiando con el desplazamiento. Vamos a suponer un desplazamiento entre la posición inicial, xy, y una posición final, xf. Ahora, la historia es que para cada posición entre estas dos posiciones extremas tenemos un módulo diferente de la fuerza, entonces no podemos aplicar la definición en forma directa porque la fuerza no es constante. ¿Qué es lo que hacemos? Dividimos el tramo en muchos tramos pequeños de longitud delta x, vean la figura 7.7a, y consideramos que en ese tramo delta x la fuerza es constante. No lo es. Voy a agrandar el dibujo para que lo vean lo que estoy diciendo. Miren, en este tramo delta x la fuerza no es constante, es variable. Entonces, ¿qué hago? Entre este valor máximo y perdón, sí, bien digo, entre este valor máximo y este otro valor de la fuerza que está variando en este tramo delta x, ¿qué hago? Tomo el promedio, que sería este valor. Y ese valor promedio lo tomo como una fuerza constante, multiplicado por delta x, en este caso desplazamiento, nos va a dar un trabajo. Pero ese trabajo es un trabajo elemental, Fx por delta x. Fx significa que la fuerza cambia en módulo con la posición x. Y si esta operatoria la llevamos a cabo para distintos rectángulos, vean la figura 7.7a. Si esta misma operatoria, esta misma idea, la llevamos a cabo para los distintos rectángulos pequeños en que hemos dividido todo el área,
Y luego de calcular los productos Fx por delta X, como lo hemos visto en la definición, sumamos esas cantidades. ¿Por qué digo sumamos? Porque recuerden que el producto escalar da por resultado un número. Entonces, si sumamos esos números, que representan el trabajo de en cada faja que están viendo en la figura 77A, lo que vamos a obtener es el trabajo total. Es decir, si yo tomo el trabajo de esta faja, el de esta otra, esta, etcétera, y los sumo a todos, lo que voy a obtener es el trabajo total. Ahora, si yo hago que estas cantidades delta X de las fajas sean muy pequeñitas, entonces la diferencia entre el valor medio de la fuerza y los valores extremos, de izquierdo y derecho, también es muy pequeña y el error se minimiza muchísimo. Por lo tanto, si yo tomo el límite de la sumatoria para delta X que tiende a cero, es decir, si yo tomo fajas muy pequeñitas, lo que estoy haciendo entre XY y XF es tener una enorme cantidad de fajas, de rectángulos pequeños como lo ven en la figura. Pero cuando más rectángulos pequeños tengo, menor es el error cometido. En el límite, para delta X que tiende a cero, es decir, faja muy, muy pequeña, tan pequeña como usted quiere, el límite de una sumatoria se transforma en una integral. De aquí que aparece la expresión 7,7, donde el trabajo es la integral entre la posición inicial y la posición final del producto f de x diferencial x. ¿Qué sería f de x? F de x, como ustedes lo ven en la figura, no es ni más ni menos que la ley de variación del módulo de la fuerza con la posición x. O sea, la fórmula matemática que nos da la fuerza, cómo cambia con el cambio de posición x. ¿Sí? Esta fórmula es bastante usada. No sé si en el práctico la habrán visto, pero recomiendo que la tomen en cuenta. En este mismo punto llegamos a un tópico, digamos, que no está marcado como algo diferente, pero quiero que lo vean porque lo puedo tomar en el parcial. Trabajo realizado por un resorte. Primero vamos a decir que cuando yo estiro un resorte de su posición de equilibrio o lo comprimo, podría desplazar el bloque para la izquierda en lugar de la derecha, siempre el resorte va a generar una fuerza que se opone a lo que yo quiero hacer. Es decir, si yo lo quiero estirar, el resorte quiere volver a su posición inicial. Al contrario, si yo lo quiero comprimir al resorte, achicarlo, el resorte se opone, empuja, porque quiere estar siempre en una posición relajada, o sea, en esta posición que es la posición de equilibrio. Entonces, ya sea que yo lo empuje para comprimirlo, como en la figura C, o lo tire, jale para traccionarlo en la figura A, siempre el resorte busca regresar a la posición de equilibrio que es la B. Esto hace que la fuerza que genera el resorte es siempre, siempre opuesta a del ente externo que trata de producir el fenómeno. Lo digo de otra manera. Si yo trato de estirar el resorte quiere achicarse, se opone. Si yo trato de comprimir el resorte quiere alargarse, se opone. Como la fuerza siempre se opone del resorte, la fuerza del resorte siempre se opone a la acción exterior, que es una fuerza, decimos que la fuerza ejercida por el resorte es antagónica, porque siempre se opone. Y eso explica el signo negativo en la fórmula 7,9. El signo negativo hace referencia a que la fuerza generada por un resorte es siempre opuesta al ente externo que trata de producir el efecto físico. Ahora, la experimentación nos muestra que esta fuerza antagónica o fuerza que opone un resorte es igual a una constante K por X, donde X es la cantidad que se deforma el resorte. Y K es una constante que se denomina constante elástica del resorte.
No sé si el libro lo dice, pero lo comento yo ahora. Esa constante elástica K del resorte tiene por unidad Newton dividido metros, para que cuando multiplico por X metros, metro y metro se simplifican y me quedan Newton, que es una fuerza. Pero decía, no sé si el libro lo menciona, pero la constante elástica acá de un resorte depende del material con que está hecho el resorte, o sea, del acero con que han fabricado el resorte, que se utilizan alambres acerados especiales para la fabricación de resortes. Depende la constante elástica del diámetro del resorte. Fíjense en la figura, o sea, si tiene mayor o menor diámetro. Depende la constante elástica del diámetro del alambre con que ejecutamos el resorte. De la separación entre espira y espira, y aunque ustedes no lo crean, depende también de la forma en que terminan los extremos izquierdo y derecho del resorte. ¿Mm? Es toda una técnica el diseño de resortes, pero les cuento a grueso modo lo que define, por decirlo de alguna manera, la constante elástica K de un resorte. Es tan importante la constante elástica de los resortes que cuando usted manda a fabricar uno de ellos, lo hace con la sola indicación de K. O sea, usted le dice al fabricante del resorte, quiero un resorte que me entregue tal constante elástica. Y las máximas deformaciones que el resorte va a tener va a ser, por ejemplo, de más o menos 5 milímetros. Listo. Con esos dos datos se puede proceder al diseño del resorte. La fórmula 7.9 se denomina ley de Hooke. Ley de Hooke. H-O-O-K-E. Hooke. Ley de Hooke. La fórmula 7.9. Pero cuidado que en los exámenes yo suelo tomar ley de Hooke y también la ley de Hooke hace referencia a un tema que vamos a ver en elasticidad, un poquito más adelante. Bueno, la figura D, fíjense ese triángulo sombreado, representa el trabajo que yo tengo que hacer ente externo para comprimir el resorte. Ahora escuchen esto, todo el trabajo que yo hago se almacena dentro del resorte en forma de energía potencial elástica. Repito, todo el trabajo que yo hago desde afuera, yo ente externo hago para comprimir el resorte, todo ese trabajo, que es energía, se almacena internamente en el resorte en forma de energía potencial elástica. ¿Cómo se calcula? Allí está escrito. Un medio de K, la constante elástica, por la deformación X elevado al cuadrado. Un medio K por X cuadrado se denomina energía potencial elástica y se mide en Joule. Para diferenciarla de la energía potencial gravitacional, que es M por G por H. La energía potencial gravitacional es M por G por H. Ustedes la conocen del nivel medio. La energía potencial elástica es un medio de K por X al cuadrado. Se llaman energías potenciales porque están almacenadas, sea en el campo gravitatorio o en el campo elástico del resorte, y permanecen allí almacenadas. Solo se ponen de manifiesto si yo libero el vínculo, o sea, si yo suelto este bloque, le saco la mano, lo suelto, la energía que tiene el resorte se libera y hace que se produzca un movimiento oscilatorio. ¿Mm? Bueno. Bien, seguimos adelante. No hace falta que estudien la medición de la constante elástica para un resorte porque probablemente se lo den en el práctico, pero les cuento rápidamente. Lo que uno hace es colgar una pesa del resorte y medir cuánto se deformó. El cociente entre el valor de la fuerza aplicada y la cantidad que se deformó es la constante elástica. Eso es todo. Fíjense que esto es la aplicación de la ley de Hooke. ¿Mm? Bueno, este tema, el 7.5, sí es importante para el parcial o examen final, siempre lo tomo. Energía cinética
el teorema trabajo-energía. Aquí quiero que tomen nota. Si tienen alguna edición de libros viejos, probablemente figure esto como teorema trabajo-energía. Por favor, tomen nota. Teorema trabajo-energía puede que aparezca como teorema de las fuerzas vivas. En los libros viejos, teorema de las fuerzas vivas. Sepan que ese teorema es el teorema así, teorema trabajo-energía o teorema de las fuerzas vivas. Vamos de lleno a qué nos indica este teorema. Esto es lo importante para el examen. El teorema de trabajo-energía nos dice que el trabajo neto realizado sobre un cuerpo de todas las fuerzas que actúan sobre él, o sea, el trabajo neto es el trabajo resultante. Y ustedes me dirán, ¿y cómo calculamos el trabajo resultante? Bueno, supongamos lo siguiente. Supongamos que sobre un cuerpo actúan 5 fuerzas. Entonces tú debes calcular el trabajo de la fuerza 1, el trabajo de la fuerza 2, el trabajo de la fuerza 3, etcétera, hasta llegar a la última. Como vimos al principio de la clase, esos trabajos me pueden dar 0, me pueden dar un número positivo, un número negativo, porque es el producto escalar de cada vector fuerza por el desplazamiento. El desplazamiento va a ser único para todas las fuerzas, porque el cuerpo no se disgrega. Ok. Entonces, cuando has calculado los 5 trabajos, notarás que uno solo es nulo, los otros son positivos, negativos. Bueno, realizamos la suma algebraica. Y esa suma algebraica te dará un resultado positivo o negativo o 0. Puede dar cualquier cosa. Bueno, ese resultado final de la suma de los trabajos W sub I es el trabajo resultante o trabajo neto. Ahora, habiendo explicado lo que es el trabajo neto, vamos a la 7.15. ¿Qué me dice el teorema de las fuerzas vivas o teorema trabajo-energía? Que el trabajo neto aplicado en un cuerpo se usa para cambiarle la energía cinética al cuerpo. O sea que, vean la 7.17, el trabajo neto es igual al cambio o variación de K, o sea, de energía cinética. Viene de kinetic, por eso K. Trabajo neto igual a variación de energía cinética. O sea, la pregunta de examen es, ¿cuál es el efecto físico del trabajo neto que actúa sobre un cuerpo o aplicado a un cuerpo? La respuesta es la variación de la energía cinética de ese cuerpo. Y podría venir otra pregunta, pero escúcheme, ¿y si no hay variación de energía cinética? Usted responde lo siguiente, escuche. Si no hay variación de energía cinética, significa que el trabajo neto es nulo. Porque si la energía cinética no cambia, significa que la energía cinética final es igual a la inicial. Eso se va a dar si y solo si el trabajo neto es 0. Entonces usted pasa KI al miembro de la izquierda y le queda KI igual a KF. Si la energía cinética no cambia y esta energía es constante, significa que la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, la energía cinética es constante y el trabajo neto es nulo. Ahora, si la velocidad es constante, significa que no hay aceleración y se cumple la primera ley de Newton. El cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo y uniforme. Por eso es tan importante el teorema de las fuerzas vivas. Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir, ¿eh? No hay ningún problema. Ahora, todo lo dicho hasta acá vale para los sistemas conservativos. ¿Qué significan sistemas conservativos? Sistemas donde no hay disipación de energía en forma de calor. Y esa disipación de energía en forma de calor se produce por la fricción. Dicho en otros términos, no existe fuerza de rozamiento. Esto es algo ideal, no existe en la realidad, porque en la realidad todos los sistemas
producen algún tipo de disipación de energía en forma de calor. Pero nosotros podemos considerar la idealización de un sistema justamente imaginario, ideal, en donde no se producen pérdidas de energía en forma de calor. Decimos que esos sistemas son conservativos. ¿Eh? Bueno, sobre el punto 7.6, la energía potencial, ustedes la conocen. Fíjense, la energía potencial se define como el producto M por G por H, por la altura. M por G por I. Se requiere un sistema que en este caso va a ser, el sistema es el cuerpo que estoy analizando y el campo gravitacional que provee la Tierra que va a afectar al cuerpo. Porque miren, si ustedes tienen el campo gravitacional de la Tierra, pero no hay ningún cuerpo elevado a una cierta altura, la energía potencial vale cero. ¿Por qué? Porque no hay cuerpo, no hay masa. Ahora, si ustedes tienen un cuerpo a una determinada altura, pero el campo gravitacional se apaga instantáneamente, tampoco hay energía potencial, porque no hay campo gravitacional. Entonces, el concepto de energía potencial requiere que pensemos en un sistema que está constituido el sistema básicamente por dos elementos. El campo gravitacional, simbolizado por la letra G, aceleración de la gravedad, y el cuerpo propiamente dicho dentro de ese campo gravitacional, representado por la masa. Ahora, ¿existe cuerpo M? Sí. ¿Existe campo gravitacional? Sí. Ahora viene el tercer requerimiento, que haya un cambio de posición entre ese cuerpo y, digamos, la superficie terrestre, o sea que yo le dé cierta altura. Cuando yo lo suelte el cuerpo, esa energía potencial gravitacional almacenada en el cuerpo se pone de manifiesto y el cuerpo cae buscando el centro de la Tierra. ¿Se entendió? En ese... Profe, Sí, un cambio de posición es el tercero del cuerpo. claro, claro, fíjate acá la fórmula que dice, M es el cuerpo, G el campo gravitacional, pero vos necesitas tener una altura. Porque mira, si este cuerpo de masa M está apoyado en la Tierra, ¿cuánto vale su energía potencial? Cero. Cero. Hay cuerpo, hay gravitación, pero está en el suelo, vale cero. O sea que para que la energía potencial se ponga de manifiesto, yo debo contar con el campo gravitacional, lo tengo. El cuerpo M de masa M, lo tengo. Bueno, ahora tengo que producir un desplazamiento entre el cuerpo y la Tierra, que es donde estaba originalmente apoyado el cuerpo. Cuando se produce ese desplazamiento, que nosotros le llamamos altura, ya aparece la energía potencial. Ahora, Bien. miren este detalle. Lo agrando si me permiten para hacerlo más claro. Miren este detalle. Supongamos que el cuerpo lo tengo en esta posición inicial y lo llevo a esta posición final. El vector de desplazamiento nosotros sabemos por cinemática que es el vector que une la posición inicial con la posición final. ¿Están conmigo hasta ahí? Ese vector es delta R. Fíjense en la figura. Vector que une la posición inicial con la final. Esa es la definición del vector de desplazamiento. Lo tomé en el parcial. En el parcial dije que definieran trayectoria y que definieran vector de desplazamiento. ¿Por qué lo tomé en el parcial? Porque es muy importante. Fíjense cómo lo usamos ahora. Ahora, miren esto. Para yo desplazar el cuerpo de esta posición inicial a esta final, debo aplicar una fuerza. Ente externo. Pónganse ustedes como sujeto. Yo, ente externo, aplico la fuerza F y levanto el cuerpo desde I sub I hasta I sub F. Lo desplazo. Perfecto. ¿Qué hemos aprendido esta tarde? Que el producto escalar entre este vector fuerza que yo hago por este vector desplazamiento que produzco, eso me da una cierta cantidad de newton metros, joule. Pongamos un número cualquiera. Me da 1000 joules. Hago el módulo de F por el módulo de delta R, por el coseno de cero que vale 1. ¿Por qué sé que vale cero el ángulo? Porque el sentido del vector F y el sentido del vector delta R es el mismo. Entonces el ángulo es cero. Coseno de cero vale 1.
Bueno, supongamos que el producto escalar entre estos dos vectores me da 1000. ¿1000 qué? ¿1000 zanahorias? No, 1000 joule, porque es la unidad de trabajo. Newton por metro. Ok, pero noten esto. Este trabajo es positivo, el que yo hago. Pero miren acá, M por G por delta R es negativo. La misma cantidad, pero negativa. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que el cuerpo acumula energía potencial, pero la acumula gracias a que existe alguien de afuera, en este caso el ente externo, que aplica la fuerza F y produce un trabajo positivo. ¿Mm? Entonces, la cantidad que nosotros vamos a tener de esta posición inicial hasta esta posición final, si hacemos M por G por IF menos M por G por I sub I, esto me da positivo. Es la energía acumulada en el cuerpo. Pero esa energía acumulada en el cuerpo se logra gracias a que hay un ente externo que se la transfiere en forma de trabajo al cuerpo. ¿Mm? ¿Estamos? Dicho en otros términos, el producto Bien, M por G por delta R me da negativo. ¿Por qué? Porque hay un consumo de energía que yo lo tengo que abastecer en forma positiva, F por delta R, para que esa energía que yo entrego al cuerpo se acumule en forma de energía potencial gravitacional. Bueno, este punto, el 7,6, anótenlo porque es importante para el parcial. La fórmula 719 es lo que yo acabé de explicar hace un momento. Es decir, si nosotros tenemos cuerpo, M, tenemos campo gravitacional, G, y tenemos un desplazamiento del cuerpo en ese campo gravitacional, I, un desplazamiento I, definimos una energía potencial gravitacional U sub G. Energía potencial gravitacional U sub G al producto M por G por I. Las unidades, como siempre hemos dicho, son Joule. ¿Mm? Ahora, el trabajo neto, ¿mm?, va a ser igual a la variación de energía potencial gravitacional, la fórmula 720. ¿Mm? Fíjense este detalle, el trabajo neto. Vamos para la figura. El trabajo neto acá es F por delta R, 1000 joules positivos. Vamos a la variación de energía potencial. La variación de energía potencial es energía potencial final menos energía potencial inicial. Pero esta cantidad M por G por IF, M por G por I sub I, si saco factor común, a ver, lo hagamos acá. Saco factor común MG, me queda IF menos I sub I. Pero IF es mayor que I sub I, entonces esto es positivo. M es positivo y G es positivo, me queda el trabajo neto positivo. Claro, el trabajo neto positivo, F por delta R, es igual a la variación de energía potencial gravitacional. F por delta R positivo es igual a la variación de energía potencial gravitacional. ¿Mm? Eso usando la expresión que hemos desarrollado aquí en la 718. O sea, lo que yo les expliqué en lenguaje coloquial lo tienen desarrollado en la 718. Bien, sobre energía potencial elástica no voy a hablar de nuevo porque ya lo expliqué hace un momento. Solamente fíjense que la energía potencial elástica se define como un medio K por X al cuadrado, donde X es la deformación de un resorte. Llegamos al punto 7,7, que nos habla de fuerzas conservativas y no conservativas. Recuerden, lo explico acá. Las fuerzas conservativas son aquellas fuerzas en donde el trabajo que ellas ejecutan no dependen de la trayectoria seguida. Les doy un ejemplo. La fuerza del campo gravitacional es una fuerza conservativa. La fuerza del campo eléctrico es una fuerza conservativa, porque el trabajo realizado dentro del campo gravitacional o campo eléctrico no depende de la trayectoria seguida.
En cambio, si el trabajo depende de la curva o la figura, la trayectoria que está realizando el cuerpo, la fuerza es no conservativa. Y si no es conservativa, es disipativa. O sea, produce una transformación de energía en forma de calor. Me gustaría que después lo lean a este punto 77 porque es muy importante. En un sistema no conservativo donde aparece rozamiento o fricción, ¿dónde va a parar la energía? Y bueno, ahora aparece un concepto nuevo que es el calor y energía interna. ¿M? Parte va a parar a la atmósfera en forma de calor, aunque usted no la puede medir, y otra parte de la disipación de energía va a parar al interior del cuerpo. Se modifica su energía interna. ¿Cómo me doy cuenta que se modifica? Bueno, porque la fricción genera que el cuerpo se caliente. Por eso usted en invierno cuando se frota las manos se calientan. ¿Mm? No solo se calienta la atmósfera circundante, sino que se calientan también propiamente los cuerpos en contacto que están siendo friccionados. ¿Mm? Eso es lo que van a encontrar aquí en este punto que se habla de fuerzas conservativas y no conservativas. Este es un tema importante para el parcial, las propiedades de las fuerzas conservativas. Tomen nota de eso. Y llegamos para finalizar a cuáles son las fuerzas no conservativas. ¿M? Aquellas fuerzas donde el trabajo depende de la trayectoria seguida. Por ejemplo, si yo voy a desplazar este cuerpo del punto A al punto B, como hay fricción entre el cuerpo y la mesa, el trabajo va a depender de la trayectoria que yo siga. Si la trayectoria es línea recta, si es una semicircunferencia, si es una parábola o si es una trayectoria cualquiera entre el punto A y el punto B. Como el trabajo depende de la trayectoria, la fuerza es no conservativa. La de fricción, la de rozamiento. ¿Estamos? Profe, una duda Sí. sobre la fricción. ¿Qué es lo que es o sea, la fricción estática y la fricción, a ver cómo habían preguntado acá? Cinética o dinámica. Cinética, claro, sí. Bueno, la ¿Cuál? fricción es una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. La fricción es una fuerza de roce, una fuerza que siempre se opone al movimiento. Ahora, experimentalmente observamos lo siguiente. Cuando un cuerpo está quieto y yo lo quiero poner en marcha, lo quiero empezar a mover, la fuerza de roce es grande. Pero cuando una vez el cuerpo se pone en movimiento, la fuerza de roce sigue existiendo, pero cae un poquitito. Es un comportamiento natural de los sistemas. Entonces, esto nos obliga a hablar de dos tipos de fuerza de roce. La de roce estático, antes que se ponga en movimiento, y la fuerza de roce cinético o cinemático, que es la fuerza que se opone, pero cuando ya está en movimiento, ¿sí? Entonces, los libros a usted le va a mostrar que el coeficiente de rozamiento, que depende de la naturaleza de los cuerpos en contacto, no es único. El libro le va a mostrar dos columnas de coeficiente de rozamiento. Por ejemplo, cuando usted hace un rozamiento entre acero y aluminio o entre aluminio y cobre, va a encontrar dos columnas del coeficiente de fricción mu. El cinético o dinámico y el estático. Siempre el estático es mayor que el cinético o dinámico. Le suelen llamar también cinemático, pero hay dos coeficientes de fricción. Eh, la Profe, 724, sí, el estático es ese que se da justo antes de que se mueva el objeto y el otro es cuando ya está en movimiento. así es, tal Bien. cual usted lo dice. La 724 es importantísima porque hemos visto hasta acá lo que es la energía potencial y también la energía cinética. Bueno, la suma de la energía cinética más la energía potencial recibe el nombre de energía mecánica. Recuerden, la suma de la energía cinética más la potencial juntas definen lo que nosotros conocemos como energía mecánica de un sistema. Lógicamente, esa energía mecánica se expresa también en Joule. Bueno, el punto 7.8 casi que no es necesario verlo porque dice correspondencia entre fuerzas conservativas y energía potencial. Dije que el campo gravitacional
es un campo conservativo. Entonces, todas las variaciones de energía potencial gravitacionales son conservativas. ¿Mm? Esto consideramos el movimiento dentro de un campo gravitacional sin atmósfera, ¿eh? Guarda, si yo pongo atmósfera, ya aparece una nueva fuerza que es la resistencia aerodinámica que produce que se oponga siempre al movimiento. Y esa fuerza es no conservativa, disipa la energía. Pero en un campo gravitacional sin atmósfera, la única fuerza que actúa es el peso y esa fuerza es conservativa. Bueno, esto no lo voy a tomar. Diagrama de energía y equilibrio de un sistema, eso no lo voy a tomar porque no quiero ampliar tanto los conceptos, ¿sí? O sea, el último punto del Serway no lo voy a tomar en este, el 7-9 no lo voy a tomar en el parcial, ¿sí? Lo pueden dejar de lado. ¿Mm? Bueno, quisiera saber si hay dudas respecto de lo que expliqué. Están los videos que he desarrollado también en YouTube para que lo puedan escuchar. Eh, si hay alguna pregunta, porque vamos a pasar a la clase número 7 que ya es la parte Kirchneristas de gritando. rígido, de sólido rígido. Ay, Dios. Eh, entonces, con esto doy por finalizada la unidad número 4 y la unidad número 5 con las páginas correspondientes para que encuentren los temas, lo que he excluido. Y no voy a tomar en el teórico nada de choque ni cantidad de movimiento, ¿sí? Igual lo vamos a recordar eso. Y bueno, y tienen los videos, estos 4 videos para que puedan reafirmar la clase de hoy. Quisiera saber si hay alguna duda. La clase Yo, 7 profe, la voy a dar tengo el una duda martes con que el... Julia, te viene. está haciendo mal juntarte con Gene. Hagan silencio, por favor, tienen el micrófono abierto. Profe, Sí, escucho. yo la clase pasada no me pude conectar. Quería ver si subiste en algún lado eso de fundamentos de dinámica, los videos y Eh, esos. subí Sí, sí, pero vos dónde esta, ves noticias, boludo, en la Deep Web, hijo de puta. perdón, subí este resumen de clase, pero si a vos te parece bien, lo voy a volver a cargar Mandar ahora. al grupo. ¿Vos estás en el grupo de WhatsApp? Sí, sí, estoy. Ahí me fijo de última. Bueno, Entonces, gracias. ahora Qué mismo, cuando culiar. cortamos la clase, te lo voy a pasar en el grupo de WhatsApp, ¿sí? No, no, Bueno, lo peor es que lo decía en serio, Colo. la clase Profe, número yo tengo una 7 Ah, duda, la la última. dejamos para el miércoles que viene, sí. parece que me está llamando alguien por Discord. Definí fuerza conservativa y no conservativa. Bueno, en conservativas se da en campo gravitacional y campo eléctrico y otros tipos de Sí. campos. Y el trabajo no depende de la trayectoria del cuerpo. Y en no conservativo puse al revés. Bueno, produce energía en forma de calor y suceden fuerzas de rozamiento. Y bueno, el trabajo sí depende de la trayectoria del cuerpo. Ya sea, Para las no claro, conservativas. claro, en línea recta, la trayectoria, una Sí, parábola, bueno, no distintos. importa. Ujú. En cambio, en las conservativas, eso no sucede. Vos podés hacer cualquier trayectoria y el trabajo no depende de esa trayectoria, ¿sí? Buenísimo. Gracias, profe. Ok. Bueno, chicos, como les dije, dejo la unidad número 7 para el martes que viene, ¿sí? Y como siempre, antes del parcial voy a estar diciendo qué temas voy a excluir y qué temas voy a dar para rendir, ¿sí? Por eso tomé la decisión que la unidad, fíjense, hoy hemos visto la unidad 4 y 5, pero la unidad 6 que es choque, cantidad de movimiento, entonces quiero facilitarles un poco el parcial teórico por lo menos. En el práctico seguramente se los van a tomar los chicos, pero en el teórico quiero yo descomprimirlos un poquito, por eso voy a excluir la unidad número 6. ¿Está bien? Dale, gracias. Al menos que ustedes me digan que Dale, quieren que se profe, bueno, toma, no hay perfecto. problema. Bueno, les mando un saludo y nos estaremos viendo el martes que viene a las 17 horas. Dale, profe, Profe, gracias. Chao. una consulta. No, profe. Pues, chau, chau. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Le quería consultar si ya tenía algunos trabajos de laboratorio corregidos
sobre las notas y las notas del parcial. No, la nota del parcial no, recién hoy han terminado de corregir el práctico y yo los tengo que buscar el día jueves para empezar a corregir. Y de los trabajos prácticos van a ser aprobados o no aprobados, así que eso hay que tener un poquito de paciencia todavía. Ah, ¿Sí? bueno, listo. Gracias, profe. Bueno, Nos vemos. que tengan buenas tardes, chicos. Bendiciones.